buenos días. Vamos a explicar el ejercicio de la semana pasada que hay que resolver. En este ejercicio nos planteaban lo siguiente. Tenemos un depósito de agua, ¿verdad? Un depósito de agua. Y este depósito va a tener tres niveles. Va a tener un nivel un sensor de nivel máximo que nos va a indicar cuando el agua llega al nivel máximo del depósito. Va a tener un sensor de nivel intermedio que nos va a decir cuando tenemos el agua a nivel intermedio, más o menos en la mitad del tanque. Y por último, vamos a tener un nivel de sensor mínimo que nos indica si el agua llegó al nivel mínimo. Eso es lo primero. Entonces, esos tres sensores nos decía la información que este sensor de nivel máximo funciona de la siguiente forma. Cuando el agua llega hasta el sensor, entonces este sensor se pone en 1. Y cuando no hay agua, el sensor va a tener una salida de 0. Así es como nos decía que funcionaba el sensor de nivel máximo. Ahora, el sensor de nivel intermedio y el sensor de nivel mínimo funcionan al revés. Cuando hay agua presente, entonces el sensor está en 0. Y cuando el agua ha bajado por debajo del sensor, entonces el sensor se pone en 1. Igual el sensor mínimo. Cuando él no detecta agua, entonces se pone en 1, y cuando detecta agua se pone en 0. Así es como van a funcionar estos tres sensores. El depósito de agua además tiene un cuarto sensor, que es un sensor de presión. Entonces, cuando el agua que circula por aquí tiene una presión mayor a la que fue calibrado este sensor, entonces este sensor se pone en 1. Cuando la presión baja, el sensor se pone en 0. Entonces, de esa forma es como funciona el sensor de presión. Se pone en 1 cuando la presión que él detecta es mayor a la que fue programado. Y entonces él se dispara en 1, y cuando la presión baja, él se dispara en 0. Se dispara en 0. Ok, ahora aquí, además de eso, este sistema va a tener lo siguiente. Va a tener una electroválvula 1, que está aquí. Esta electroválvula es la que se abre cuando el sensor de presión se activa. O sea, cuando el sensor de presión se activa, abre esta electroválvula. ¿Para qué? Para que el agua pueda escapar por aquí y no dañe el sistema. Además de eso, va a tener una electroválvula 2 que va a estar conectada a la salida 3 del PLC. Vean que la electroválvula 1, que es la que libera presión, va a estar en la salida 4. Entonces, aquí en la salida 3 tenemos la electroválvula 2. ¿Qué hace la electroválvula 2? En realidad, aquí lo que va a pasar con la electroválvula 2 es que cuando se activa la electroválvula 2, deja pasar un flujo de agua para llenar el depósito. Ahora, conjunto con esto vamos a tener la electroválvula 3. La electroválvula 3 está conectada en la salida 2 del PLC y también activa un flujo de agua para el llenado del depósito. Entonces vean ustedes que este depósito se va a poder llenar de dos formas: solo con la electroválvula 2, y además vamos a poder utilizar la electroválvula 3 como auxiliar para hacer que el depósito se llene muchísimo más rápido, o cuando ocupamos que el depósito se llene más rápido. Por último, este depósito va a tener una bomba. Una bomba va a estar formada por un motor eléctrico, que es este, y precisamente por la bomba, que es esta parte de aquí. Entonces, cuando el motor gira, hace girar el sistema de bombeo, y por succión vamos a tener un recorrido de agua hacia donde, hacia la salida del agua. O sea, esta tubería llevará el agua a un condominio, a una casa, a un sistema de irrigación, pero ya aquí no es la parte que realmente nos interese por ahora, porque el programa, el ejercicio lo que planteaba es una serie de condiciones tomando en cuenta estos tres sensores
para estos dos electroválvulas para controlar el nivel de agua que va a haber en el depósito, y además teniendo en cuenta un sensor de presión y la electroválvula 1 para liberar presión del sistema. Ahora, esto es precisamente lo que nos plantea el ejercicio. Vamos a ver ahora cuáles eran las condiciones que se tenían que dar para que esto funcionara adecuadamente. Ok, la primera condición que tenemos, repito, la primera condición que tenemos acá se refiere a la entrada número 1. ¿La ven? A la entrada número 1. Dicen que en la entrada número 1, ¿qué es lo que dice? Dice sensor de presión, que le vamos a llamar S presión. Dice, este sensor solo se activa cuando el nivel de presión en el sistema de bombeo supera los parámetros establecidos. Al activarse, debe de activar la salida Q4 del PLC. Entonces ya sabemos de que este sensor, y ahí decía, lo vamos a simular a través de una entrada. O sea, la entrada I1 nos va a simular que el sensor de presión. Entonces quiere decir que cuando yo activo I1, esto es equivalente a, repito, es equivalente a que la presión subió mucho. Entonces dice, cuando el sensor al activarse, oiga, cuando este sensor se active, debe de activar la salida Q4 del PLC. Cuando el sensor se desactive, o sea, cuando se desactive el sensor, deberá permanecer esta salida activada durante 5 segundos extra. ¿Por qué eso? Porque resulta que, voy a regresarme aquí al sistema. Un momentito, voy a regresarme un momento. Ok, voy a regresarme aquí al sistema. Fíjense ustedes que vamos a tener algo importante. Vean que cuando este sensor se activa, quiere decir que la presión que se acumuló aquí en esta tubería es mucha y que se puede reventar la tubería. ¿Por qué? Porque se está bombeando menos agua o mucha agua y se está almacenando mucha presión aquí. Entonces, cuando yo activo la electroválvula 1, la idea es que haya un escape de agua por acá. Pero cuando este sensor se desactiva, se supone que ya yo logré obtener la presión de seguridad aquí, la presión que no va a generar problemas. Pero para estar seguros, la idea es que vamos a tener esta electroválvula abierta 5 segundos más, para asegurarnos de que se haya liberado suficiente agua y que de esa forma no vayamos a tener un problema. Entonces, la idea aquí de los 5 segundos, repito, la idea aquí de los 5 segundos extra es con el propósito de lograr aumentar la seguridad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, lo que nos dice simplemente, ok, cuando la entrada 1 se active, ¿qué es lo que pasa? Que debe activar a la salida Q4 del PLC. Entonces aquí está, cuando yo activo esta entrada, se debe de activar esta salida. Dice, Q4 deberá permanecer 5 segundos activada antes de desconectarse y cerrar la electroválvula. Vean que aquí yo les puse una recomendación, ¿verdad? Para eso están las recomendaciones. ¿Qué les dije? Recomendación, un temporizador a la desconexión. Ya nosotros habíamos estudiado el temporizador a la desconexión. Ustedes sabían la simbología del temporizador a la desconexión, que es este. ¿Lo ven? Que es este que está aquí. Ahora, ¿cómo funcionaba? Vamos a repetirlo de nuevo, no importa. ¿Cómo funciona el temporizador a la desconexión? Bueno, el temporizador a la desconexión funciona de la siguiente forma. Recuerden que, ¿qué era lo que sucedía aquí? En el momento que esta señal se ponga en 1, o sea, se active el sensor de presión, aquí yo voy a tener un 1 en la entrada del temporizador. Entonces, este temporizador se activa. Se activa. Y va a permanecer activado. Repito, va a permanecer activado. No hay... Ok, está activado. Cuando yo apague este sensor, esto se pone en 0.
Eso quiere decir que ya cumplí el primer requisito, ¿verdad? Al activarse debe de activar la salida Q4. Entonces, mientras el sensor, voy a borrar un poco aquí, mientras este sensor esté activado, simple y sencillamente lo que va a ocurrir es que activa el temporizador, este temporizador se activa, y entonces, ok, cuando este temporizador se activa, me pone esto en 1. Pone el temporizador en 1 y el temporizador al ponerse en 1, tiene un 1 a la salida, y al tener un 1 a la salida, entonces esta salida I4 está activa, ¿verdad? Está activa. Muy bien. Cuando ya la presión bajó, repito, cuando la presión bajó, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces este sensor se pone en 0. Como este sensor se pone en 0, aquí yo voy a tener un 0. En el momento que yo tengo aquí un 0, se inicia el conteo, por eso se llama a la desconexión. Entonces, este temporizador va a mantener, a la entrada tiene un 0, pero me va a mantener este 1 a la salida durante ¿qué? Un tiempo que yo programo haciéndole doble clic encima, y entonces ahí aparece la ventana de diálogo y ahí yo le pongo el tiempo. ¿Cuánto tiempo me dicen? Que debe ser 5 segundos. Entonces, en el momento que llegó el 0, entonces a partir de aquí lo voy a dejar en rojo, empieza el conteo de los 5 segundos. Ok, una vez que empezó el conteo de los 5 segundos y pasó ese conteo, entonces automáticamente el temporizador sí se desconecta y vuelve a 0. Entonces este 1 me lo cambia por un 0, y entonces ahora en la entrada de Q4 lo que voy a tener es un 0. Por lo tanto, si aquí hay un 0, esto se apaga. La salida se apaga. Al apagar la salida, ¿qué es lo que pasa? Entonces apago la electroválvula 1 y entonces el agua ya deja de salir por el escape. Entonces repito, ¿cómo era que funcionaba el temporizador a la desconexión? Una vez que hay un 1 en su entrada, él pone un 1 a la salida. Pero una vez que haya un 0 en la entrada de él, inmediatamente empieza el conteo del tiempo que él está programado, y a partir cuando se cumpla este tiempo, él se desconecta, desconectándome entonces la salida Q4. Entonces de esta forma es que nosotros podemos, entonces con entrada 1 simulo el sensor de presión. Cada vez que yo lo active, activo el temporizador activa la salida I4, y cuando yo desconecte el sensor de presión, entonces desconecto el temporizador, y al desconectar el temporizador él va a permanecer conectado el tiempo que yo le programé, y después se desconecta, apagándome la salida 4, desconectándome la electroválvula 1, y de esa forma me agregué 5 segundos extra de evacuación de agua para estar seguros de que no va a haber ningún problema con la presión. Observemos acá que este es un circuito individual. Si ustedes lo observan, esta parte de la presión es individual de todo el resto del circuito. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la instrucción? La instrucción nos dice que este sensor, vea lo que dice la instrucción, este sensor dice, este sensor solo se activa cuando el nivel de presión en el sistema de bombeo supera los parámetros establecidos. Entonces, este sensor, no importa qué esté pasando en el resto del sistema, cada vez que la presión del agua activa el sensor de presión, debe darse una liberación de agua. No importa si se está llenando, si está vaciando, lo que pasa. Entonces, esto es un circuito aparte. O sea,
Este problema en realidad tenía dos circuitos, uno para la presión y otro para el resto del sistema. Ahorita nos vamos a dar cuenta que el resto del sistema sí está enlazado, pero este circuito de presión es independiente. ¿Por qué? Porque la idea es que él sea autónomo para regular la presión de agua que se está generando en el sistema de bombeo. Una vez resuelto este sistema, vamos a poder darnos cuenta que aquí esta parte ya no vamos a volver a usar ni la entrada I1 ni la salida Q4. ¿Por qué? Porque I1 y Q4 son este circuitico que es independiente. Muy bien. Solucionado el asunto de la entrada 1 y de la presión, entonces vamos a ir a el siguiente circuito. Ok, ¿qué nos dice el siguiente circuito? El siguiente circuito lo que nos dice es lo siguiente. Fíjense ustedes, ¿qué les dije yo muchas veces? Traten de buscar la forma siempre de empezar de la salida hacia la entrada, ¿verdad? Es más fácil, siempre, normalmente la forma más fácil de resolver un problema o una situación de control con programación PLC es partir de las salidas. Entonces, ¿qué me dice? Aquí me dice, la entrada 5 se va a llamar un botón de marcha y le vamos a llamar MAR, M-A-R. Dice, esta entrada deberá permitir bloquear el funcionamiento de todo el sistema si no está activado. O sea, quiere decir que si I5 no está activada, el sistema no debería funcionar. Y viene aquí la parte más importante, que es donde ustedes tienen que aprender a seguir esas instrucciones. Sugerencia: podrían utilizar compuertas AND al inicio de cada entrada o antes de cada salida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es simplemente que pueden haber otras formas. ¿Sí? ¿Qué les estoy sugiriendo yo? Usen las compuertas AND como permisos. ¿Por qué? Recuerden algo importante. Cuando yo tengo una compuerta AND, vamos a poner aquí, digamos, dos compuertillas AND de ejemplo. Tengo una compuerta AND y aquí yo tengo una salida 1 y aquí yo tengo una salida 2. Yo voy a decir que aquí yo tengo, digamos, una entrada 1 y voy a tener aquí una entrada 2. Pero recuerden ustedes que si yo tomo estas entradas y genero, por ejemplo, en este caso voy a llamarle mi I5 para hacerlo con el ejemplo, que la entrada 5, ok. Entonces, no importa lo que haya en E1 y lo que haya en E2, mientras I5 no esté en 1, para que esto sea 1 y esto sea 1, entonces a la salida no habrá nada. ¿Por qué? Porque recuerden que es una AND y para que haya un 1 a la salida yo tengo que tener 1 por 1. Entonces, mientras I5, si I5 es 0, supongamos que I5 es 0. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si E1 es 1, este 1 llega acá. 1 por 0, 0. Entonces, fíjense que aunque E1 está encendida o tiene un valor alto en 1, ese 1 que es la salida está en 0. ¿Por qué? Porque esta entrada de permiso o de bloqueo no está activada. Para yo reflejar el valor de E1 aquí por fuerza, tiene que haber presente un 1. Tiene que haber presente un 1. Y aquí tendría que haber un 1 para que eso sea cierto. Entonces I1 debería ser 1. ¿Por qué? Porque si E1 es 1, entonces sería 1 por 1, 1, no hay problema. Ahora, si E1 es 0, entonces sería 0 por 1, 0. Entonces en la salida S1 siempre tendría yo el valor de E1 mientras I5 sea 1. O sea, mientras el permiso o la habilitación sea 1, entonces a la salida se va a reflejar el valor de la entrada. Si este bloqueo, esta salida, esta entrada es 0, pues simplemente me bloquea las salidas. Por eso, acá en la sugerencia, yo les digo, prueben con compuertas AND. ¿A dónde? ¿Al inicio de cada entrada o antes de cada salida? Yo escogí esta segunda, antes de cada salida. Entonces, vean ustedes. Resulta que aquí ya yo sé que yo voy a tener aquí lo siguiente. Entonces voy a comenzar a construir mi circuito. Yo sé que voy a tener que tener una entrada que es I5
y que se llama como arranque o marcha. Esta se va a llamar marcha, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué me dice aquí? Ya yo sé, en el ejercicio me decían cuántas salidas voy a ocupar. Entonces ya yo sé que tengo la salida 1 que controla a quién, a KM1, que es el contactor que activa la bomba. Entonces yo tengo aquí una salida. Esa salida se llama Q1. Voy a borrar para que me quede mejor ahí. Esta salida, yo tengo aquí a mi salida Q1. Yo sé que la salida 4, ¿qué dijimos nosotros? La salida 4 ya no la voy a volver a usar. ¿Por qué? Porque fue la que usé para el sensor de presión. Y ya vimos que la salida 4 se combinaba con la entrada 1 para formar el circuitillo independiente que era que controlaba la presión. Entonces, solo me quedan 3 salidas. La 1, la 2 y la 3. Entonces, esto es la Q1. Aquí por cuestión de diseño yo puse la Q3, pero se pudo haber puesto la Q2 para que quedara más ordenado. Y aquí tengo Q2. Entonces, ¿qué está diciendo la recomendación? Compuerta SAN antes de cada salida. Entonces, esta es una compuerta AN, ¿verdad? Esto es una compuerta AN y esto es una compuerta AN. ¿Qué estoy haciendo yo? Simple y sencillamente lo que estoy haciendo es conectando la salida de esta compuerta a la entrada del bloque de salidas. Salida y salida. Por otro lado, lo que hago es que tomo una de estas entradas de la AN y formo en cada una de las entradas y las conecto a la entrada I5. ¿Para qué estoy haciendo eso? De ahí estoy haciendo eso porque cuando esta entrada sea 1, en esta puerta hay un 1, en esta puerta hay un 1, en esta puerta hay un 1, y entonces cualquier valor que llegue de otro lado va a generar, si es 0 se va a mantener en 0, pero si el valor que llega es 1, 1 por 1 me daría 1 en esta salida y en la salida de la compuerta y me activa la salida del PLC. ¿Lo ven ahí? Entonces, si yo representara esto de otra forma, en realidad yo lo quise poner 3 compuertitas AN, este iría a Q1, esta compuerta iría a Q2 y esta compuerta AN3, ¿a dónde iría? A Q3. Y estoy tomando una de las entradas de la compuerta para formar el permiso o el arranque a través de la entrada I5. A través de la entrada I5. Entonces, si I5 está en 0, si I5 estuviera en 0, ¿qué pasa? Aquí lo que tendría es un 0, aquí lo que tendría es un 0, aquí lo que tendría es un 0, y siempre a la salida de esta AN lo que habría es un 0. Por lo tanto, no habría forma de activar estas Q. Entonces, así es como yo me estoy asegurando cumplir esta condición que dice, esta entrada deberá permitir bloquear el funcionamiento de todo el sistema si no está activada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si no está activada, que esté en 0. Si está activada, va a estar en 1. Entonces, si yo en I5 pongo un 0, ¿qué pasa? Simple y sencillamente no debería funcionar, no podría activar ninguna de las salidas del PLC. Mientras que si yo lo pongo en 1, podría activar o desactivar las salidas del PLC. De esta forma, siguiendo la recomendación, la sugerencia, ¿verdad? Entonces usé compuertas SAN antes de cada salida. Yo prefiero usarlas antes de cada salida. Uno puede hacerlo después de cada entrada. Por ejemplo, yo podría tener aquí la entrada I1, el bloque de la entrada I1, y entonces la salida del bloque I1 mandarlo a una compuerta AN. Igual aquí tendría el permiso. Entonces, si esto es en 0, nunca se activa la salida. Aquí la salida siempre sería 0. Y si esto es un 1, la salida podría ser 0 o 1 dependiendo lo que haya en la entrada. Ahora, esto es una cuestión a veces de gusto, de programación. A mí yo prefiero siempre bloquear antes de la entrada. ¿Por qué? Porque entonces este bloqueo
no me interrumpe nada del circuito, nada del programa que yo puse aquí, sino que solo al puro final, donde ya es el dato que llega aquí, era el que tenía que llegar aquí, pero antes le metemos un permisillo. Pero en realidad debería funcionar de la misma forma, sea antes, después de cada entrada o antes de cada salida. Repito, yo usé el antes de cada salida. Entonces, esta es la antes de cada salida. Ojo, esta salida son las salidas de PLC, ¿verdad? Las Q. Muy bien, solucionado el asunto de la entrada 5, ya llevo dos cosas solucionadas del ejercicio. Ya solucioné la situación que me decía que tiene que ver un control de para la presión del sistema. Y ahora ya solucioné entonces el asunto de la entrada 5, que es la marcha para poner el sistema, bloquear o activar el sistema. Muy bien, sigamos porque nos hace falta un poco ahí. Entonces vamos a seguir con este asunto. Entonces vamos a la entrada 2. Ojo, a la entrada 2. ¿Qué me plantea la entrada 2? Ojo, ya dice: sensor nivel máximo en el depósito de agua, y se va a llamar SN máximo. Ok, el sensor máximo. Aquí está. Sabemos de que esto es I2, el bloque de entrada 2, y va a ser el sensor de nivel máximo, que le estamos llamando SN máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Ya yo les había explicado, pues aquí dice: cuando detecta presencia de agua se pone en 1, y cuando no hay agua se pone en 0. Entonces veámoslo aquí. Resulta que, imaginemos que aquí el agua empieza a subir en el tanque, el agua va subiendo, 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 subiendo. Está aquí, no ha llegado al depósito, no ha llegado al sensor. Entonces, este sensor, como no ha detectado agua, no hay agua, se pone en 0. Entonces, como no hay agua, este sensor está en 0. Esto es lo primero. Ahora, el nivel de agua sigue subiendo y ya tocó el sensor. Entonces, en el momento que el nivel toca agua, ¿qué dice? Detecta presencia de agua, se pone en 1. Entonces, cuando hay agua, entonces este sensor se pondría en 1. Esa sería la primera cosa que tenemos que tener muy claro, cómo funciona el sensor. Entonces, detecta agua, se pone en 1. No hay agua, se pone en 0. Ya estamos claros de eso, no hay ningún problema. Ahora vean lo que dice: al detectar agua, deberá activar la salida Q1. Entonces yo sé que esta salida que ya había puesto, vean aquí, esta es la salida. Voy a hacerlo tal vez aquí. Entonces vean que estas son mis salidas con las compuertas AND, ¿verdad? Aquí yo tengo las salidas con la compuerta AND para el permiso que estaba dado por I5, y ya vimos cómo funciona. Entonces yo aquí tengo Q1, tengo aquí Q2 y tengo aquí Q3. Muy bien, claros de eso, vamos a ver que dice que este sensor, en el momento que detecte agua, deberá activar la salida Q1. Ok, la salida Q1 es esta. Entonces, cuando a este sensor le llegue agua, entonces Q1 deberá ponerse en alto o en 1. ¿Cerrarse para qué? Para activar el motor, porque recuerden que Q1 lo que maneja es la bobina del contactor que controla el motor. ¿Cuál motor? El motor de la bomba. Ahora, vean lo que dice: y esta salida permanecerá activa aunque el sensor pase a 0. Entonces automáticamente, cada vez que a nosotros nos digan, vea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí ya no hay agua. O sea, primero había agua y estaba en 1. En el momento que hay agua y está en 1, debería activar a Q1. Pero nos dice algo también, nos dice otra cosa. Nos dice, ojo, fíjense bien, cuando ya este sensor, dice, esta salida, o sea, la salida Q1, deberá estar activa aunque el sensor pase a 0. O sea, en pocas palabras, si el nivel de agua disminuyó por debajo del sensor,
este sensor, ¿qué va a pasar con este sensor? Este sensor estaba en 1. Baja el agua, entonces el sensor se pone en 0. Pero el ejercicio nos dice que aunque esto ocurra, porque este es el sensor máximo, entonces la idea es que el tanque llegó al máximo, activó la bomba y empezó a bombear agua. Como el tanque está bombeando, la bomba estaba sacando agua del depósito, el depósito tiene que irse bajando. El nivel de agua en el depósito tendría que ir bajando. Entonces, cuando el agua baje, este sensor va a llegar un momento en que el agua ya no está llegando al sensor. Entonces el sensor se va a poner en 0. Pero nos dice que aunque eso pase, la salida Q1 deberá quedar activada. Esta salida, veanlo aquí, esta salida permanece activada, aunque el sensor pase a 0. Entonces, aquí viene el primer truquito. Cuando a nosotros siempre nos pidan este tipo de cosas, que algo se tiene que activar. O sea, hay una entrada. Esta entrada activa algo. Pero aunque esta entrada se desconecte, este algo debe permanecer activo. Automáticamente eso de que yo activo algo. Yo soy la entrada. Yo como entrada activo algo, pero yo como entrada me desconecté, pero necesito que ese algo quede activado. Esa hablada, simplemente lo que es poner en palabras a un flip-flop RS o SR. Repito, siempre que nos digan, mire, la entrada activa a una salida de PLC, pero aunque esa entrada se desconecte, la salida tiene que quedar activada. Siempre que nos digan ese tipo de cosas, recuerden que nos están hablando de un flip-flop RS o SR. Entonces automáticamente ya yo dije, aquí hay que usar flip-flop, no hay kit. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí la entrada, la salida del PLC Q1 y me dice que esta entrada del PLC tiene que activar a esta salida, pero aunque ella se desconecte, esta salida tiene que quedar conectada. Entonces automáticamente, como ya yo entendí que esto es un flip-flop, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un flip-flop, voy a poner un flip-flop. Entonces esta entrada 2 lo que viene es activar, repito, viene a activar a el flip-flop. Pero ¿qué parte del flip-flop? Yo necesito que eso se quede conectado. Entonces vendría a activar el set del flip-flop, o sea, ponerlo a 1. Yo lo que necesito es que cuando detecte agua, inmediatamente me active a Q1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí lo que va a pasar es que esta entrada viene y activa a este del flip-flop, o sea, setea este flip-flop. Entonces este flip-flop se va a poner en 1. Como yo tengo activado el arranque, ya yo sé que aquí también hay un 1. Entonces 1 por 1, 1. Y automáticamente aquí lo que tengo es un 1. Y esta salida se pone en alto. Voy a borrar un toquecito esto para no... Ok. Repito, recuerde que para que funcione, el arranque tiene que estar en 1. Entonces aquí habría un 1, 1 por 1, 1. Y entonces al haber 1 en la entrada de la salida del bloque, que es la salida Q1, automáticamente me pone en alto a la salida Q1 y entonces estaría energizada la salida Q1. Pero además, vean lo que me dice. Además, cuando esta entrada se activa, deberá desactivar, y decía en otro color, desactivar a la salida Q3, que es la que controla la electroválvula 2, y a la salida Q2. Entonces, ojo, hay una relación de esta misma entrada, ¿con quién? Con la salida Q3 y con la salida Q2. Y como me dicen que la idea es que todo lo que energice o haga I2 debe permanecer activado, aunque I2 se desactive. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que representaba eso un flip-flop. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que la salida Q3 va a estar controlada por un flip-flop. Aquí lo tenemos. Tenemos aquí el flip-flop, ¿verdad? El flip-flop. Y tenemos aquí el otro flip-flop. Pero, a diferencia de este flip-flop, de este primer flip-flop, a diferencia de este flip-flop,
Resulta que aquí me dice que, o sea, aquí activa a Q1, pero aquí debe desactivar a Q, o sea, debe ponerlo en bajo, ¿verdad? Debe de desactivar a Q3 y Q2. Entonces, si activar es con set, desactivar con quién sería, exactamente con reset. Entonces esta entrada 1 va al set del flip-flop que controla Q1, pero también va a ir al reset del flip-flop que controla Q3 y al reset, este punto sería el reset de quién, del flip-flop que controla a Q2. ¿Por qué? Porque recuérdense que como esta entrada se pone en 1, repito, entonces aquí tendría un 1, aquí habría un 1 y aquí habría un 1. Cuando yo pongo reset a 1, lo que hago es resetear el flip-flop, ¿verdad? Y entonces este flip-flop a la salida tendría un 0 y este a la salida tendría un 0. Como aquí yo tengo un 1 y un 1, que vienen ¿de dónde? De el arranque que está en 1, entonces 0 por 1, 0, 0 por 1, 0, y de esta forma, ¿qué es lo que pasa? Entonces que la salida Q3 está en baja, está desactivada, y la salida Q2 está en bajo. Entonces, en resumidas cuentas, cuando el truco aquí era detectar que cuando nos dicen algo que la entrada se activa, pero aunque se desactive tienen que mantenerse las condiciones, entonces quiere decir que estas salidas van a estar controladas por flip-flop. Como la entrada 2 debe activar a Q1, entonces yo lo que uso es el set de este flip-flop para mantener a Q1 activada. Y como nos dice que esta misma entrada, ojo, esta misma entrada debe de desactivar a Q2 y Q3, entonces lo que uso es el reset de estos flip-flop, para que al mismo tiempo cuando esto se pone en 1, entonces me ponga en alto esta, pero automáticamente me ponga en bajo a estas dos, porque aquí estoy seteando este flip-flop, o sea, poniéndolo a 1, y aquí estoy reseteando a estos dos, o sea, poniéndolos a 0. De esa forma ya tengo precisamente solucionado el asunto del punto número 2. Ahora, veamos qué pasa en el caso de la entrada 3 y 4. Las entradas 3 y 4, al leer el enunciado y analizarlo un poco, nos vamos a dar cuenta que la entrada 3 y la entrada 4 tienen una relación. Es más, tienen dos relaciones. Una que va a ser una relación OR y otra que está aquí subrayado en negrita cuando estas dos condiciones se den. O sea, ¿qué pasa si yo les estoy diciendo que tiene que ser esta y esta? Automáticamente nosotros sabemos que esta y esta, o sea, si se requiere que dos condiciones se den forzosamente, entonces estaríamos hablando de una relación AND. Ok, vamos con la relación OR. La relación OR nos dice que si ustedes se ponen a leer el enunciado, nos van a ver claramente que la entrada 3 ya sabemos cómo funciona. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Una vez que este sensor no detecte agua, o sea, el nivel de agua del tanque es inferior al intermedio, el sensor se pone en 1. Recuerden que el sensor 3 y 4, cuando no detecta agua, se pone en 1. Es al revés del sensor de nivel máximo. Entonces, como no detectó agua, se pone en 1 y deberá desactivar la salida Q1. Ok, desactivar la salida Q1. Ahora vean el sensor 4. Dice, el sensor 4, funciona igual y nos dice, para que este sensor se active se requiere que el nivel de agua haya bajado al máximo. Ahora dice, además, esto provocará que el sensor, ahorita le explico, dice, cuando estas dos condiciones se den, deberá desactivar a la salida Q1. Entonces, vean ustedes aquí que la entrada 4 debe desactivar a Q1, pero la entrada 3 también debe, voy a borrar acá para que lo vean, la entrada 2 también debe desactivar a Q1. Entonces quiere decir que ambas entradas
ya sea la entrada 3 ¿verdad?, o la entrada 4 deben desactivar a Q1, ¿lo ven? Las dos deben desactivar a Q1. Por lo tanto, hay una primera relación entre la entrada 3 y la entrada 4 que es una OR. ¿Por qué es una OR? Porque resulta que como es cualquiera de las dos que debe desactivar a la salida Q1. Repito, cualquiera de las dos debe de desactivar a Q1. Entonces, como es esta o la otra, entonces eso lo podemos solucionar con una relación OR. Con una relación OR. Entonces, veámosla aquí. Resulta que aquí tenemos ya esta parte que es conocida, que es el permiso y la entrada. Tenemos esta y tenemos esta. Esto sería Q1, esto sería Q3 y esto sería Q4. Recuerden que la condición que nos están pidiendo es que ahora ya yo voy a tener, ya yo sé que este es el arranque, que siempre va a estar en 1 para que funcione, no hay problema. Ahora, la entrada I2 ya la estudiamos, que es el nivel máximo. Ahora, ¿de qué nos están hablando? Nos están hablando de la entrada I3 y de la entrada I4, de la entrada I3 y de la entrada I4. Ahora, nos dice que estas entradas tienen una relación, que cualquiera de las dos, repito, que cualquiera de las dos, una vez que se activen, deben de hacer, recuerden que hay dos relaciones, les dije, una primera OR y una AND. Ahora, aquí está, es una compuerta OR, ¿verdad? Ya ustedes saben el símbolo y todo el asunto, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué una OR? Porque tiene que ser esta o la otra. Entonces, ¿qué me dicen? Me dice que cualquiera de las dos, es más, regresemos porque aquí hay otro detallito importante. Veamos otro detalle importante en esto. Primero, nos dice, veámoslo acá, deben de desactivar a la salida Q1. Las dos deben de desactivar a la salida Q1. Ok, en forma individual, cualquiera de las dos. Pero vean lo que dice. Dice, una vez que este sensor no detecte agua, el nivel de agua del tanque es inferior al intermedio, se pondrá en 1 y deberá desactivar la salida Q1 del PLC y activar la salida Q3. Y activar la salida Q3. O sea, esto lo tiene que hacer la entrada 3, que es el nivel intermedio. Veamos acá. Dice, haya bajado el intermedio, o sea, se pone 1. Cuando estas dos condiciones se den, deberá desactivarse la salida Q1 del PLC y activarse las salidas Q3 y Q2. Entonces fíjense que la relación OR entre la entrada 3 y la entrada 4 tiene dos funciones. La primera, desactivar. La primera función, desactivar a la salida Q1. O sea que cuando se activa Q3, debe desactivarse la salida Q1. Pero si se activa la salida Q4, también debe desactivarse la salida Q1. Pero además de eso, nos están diciendo que si se activa la salida Q3, tiene que activarse la entrada 3, perdón, que si se activa la entrada 3, debe de activarse la salida Q3, y que si se activa la entrada 4, también debe de activarse Q3. Entonces, esa relación OR, porque vea que lo hace cualquiera de las dos, debe de hacer dos funciones. 1, desactivar Q1. 2, activar Q3. Entonces, si nos vamos acá, vemos aquí que, entonces, regresemos a la entrada 3 y a la entrada 4. Entonces, ¿quién es este? Esta es la entrada 3 y esta es la entrada 4. Ok. Entonces, ¿qué nos dice? Que si se activa cualquiera de estas dos, lo primero que tiene que hacer es apagar a Q1. Entonces, como es esta o esta, entonces usamos una compuerta OR.
Entonces yo sé en el momento, ¿por qué? Porque recuerden que la OR en cualquiera de las entradas que tenga un 1 me va a dar un 1 a la salida. Entonces yo digo, bueno, cuando aquí yo tengo un 1, lo que quiero es apagar Q1. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, recuerden que aquí yo tenía este flip-flop, y este flip-flop yo lo que había ocupado de él era el set. ¿Por qué? Porque con I2, perdón, yo seteaba este flip-flop y arrancaba a Q1. Ahora lo tengo que apagar. Entonces, ¿qué me dice en términos del apagado? El apagado lo que me dice es que yo ahora voy a utilizar entonces el reset de aquí. ¿Por qué? Porque en el momento que cualquiera de estas dos sea 1, la OR me da 1 a la salida, me pone al reset en 1, perdón, y entonces la salida del flip-flop estaría en 0. Por lo tanto, la salida de la compuerta AND estaría en 0 y este bloque se desconecta o se apaga porque la entrada del bloque es 0. Eso es lo primero que debería cumplir. Pero ¿qué nos decía? Esto nos decía que aquí nosotros tenemos que activar Q3, era la siguiente condición de la OR, ¿verdad? Que teníamos que activar Q3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta misma salida de la OR la voy a mandar ¿a dónde? Al set de este flip-flop. ¿Por qué al set? Porque este flip-flop es el que controla a la salida 3. Entonces, al controlar la salida 3, yo sé que si yo seteo a este flip-flop, al setearlo lo pongo en 1. A la salida de esta compuerta AND habría un 1. ¿Por qué? Porque el arranque está en 1. Entonces, la entrada del bloque Q3 se pone en 1 y por lo tanto Q3 se activa. Entonces, con la salida de la OR, tengo que asegurarme que voy a resetear Q1. Entonces uso reset, pero también tengo que activar Q3. Entonces seteo este flip-flop usando la misma salida de la compuerta. De esa forma ya cumplí precisamente las dos condiciones de que me pedían ahí de OR, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Resulta que si ustedes ven aquí, vamos a tener entonces también esto. ¿Qué nos dice? Cuando estas dos condiciones se cumplan, o sea, si I1 es si la entrada 3 y la entrada 4 están activas las dos al mismo tiempo, y ahorita les voy a explicar cómo es que se activan al mismo tiempo. Entonces, si las dos se activan al mismo tiempo, las dos se activan al mismo tiempo, entonces se deberá desactivar la salida Q1 y activarse la salida Q2 del PLC. Estas salidas deberán permanecer activas aunque los sensores se desconecten. Ya que dijimos nosotros que esto es una AND, ¿verdad? Que esto es una AND. Entonces, veamos aquí qué sucede. Para solucionar esto, ya nosotros, toda esta parte es conocida. Ahora nos dicen, use estas mismas entradas de tal forma que cuando se activan juntas, lo que tiene que hacer es apagar. Repito, lo que tienen que hacer es apagar a Q1. Entonces, vean que yo había apagado Q1 utilizando esta entrada que está aquí de la compuerta OR. Y aquí había energizado, con esta misma entrada, apagué a Q1 y energicé a Q3. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que como es una relación AND, aquí está mi AND, ¿verdad? ¿La ven ahí? Ahí está la AND. Entonces, cuando estas dos se activan, irían a I1 va a una AND y I2 va a una AND. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta AND? Esta AND debe de activar a Q2. ¿Que quién era Q2? La electroválvula, la segunda electroválvula del tanque. Entonces, veámoslo acá. Entonces, esta válvula debe activarse cuando estas dos se activen. Entonces, cuando estas dos sean 1 y 1, entonces aquí yo tengo un 1 y un 1. La salida de esta compuerta es 1. Por lo tanto, yo lo que ocupo es setear esto. Repito, yo ocupo setear o activar a esta salida Q2. Por lo tanto, entonces aquí este set se pondría en 1, la salida está en 1, este bloque está en 1 y Q2 se activaría. Entonces, de esa forma,
yo estoy cumpliendo también esa condición AND que está ahí. Muy bien, ¿qué pasa aquí? Veamos una cuestión aquí importante. Imaginémonos de que, para que nos quede más claro, imaginémonos de que el tanque está totalmente lleno hasta aquí, no ha tocado al sensor de nivel máximo. Entonces, este sensor que está aquí va a detectar agua. Como va a detectar agua, veanlo bien, como va a detectar agua, entonces él se pone en 0, porque eso fue lo que dijimos. Ahora, este sensor I3, ¿qué pasa? Detecta agua, sí, entonces estaría en 0. Quiere decir que aquí yo tengo a la salida de este sensor un 0 y un 0. ¿Verdad? Él se puso en 0. Por lo tanto, aquí, en esta entrada, ojo, en esta entrada yo tengo un 0. Si yo me vengo por acá, en esta entrada yo tengo un 0. Pero este 0 también está aquí, el 0 del sensor 4, y el 0 del sensor 4 está aquí. Por lo tanto, la salida de esta OR es 0. Y de la misma forma, la salida de esta 0 por 0 es 0. Ok, este 0, ¿a dónde va? Va al reset de este flip-flop. Entonces, este flip-flop aquí tiene un 0 en reset. Y este flip-flop, esta salida 0, ¿a dónde va? Al set de este flip-flop. Muy importante, este es el set. Ok, y este 0 iría ¿a dónde? Al set de este flip-flop. Ahora, como este nivel no ha detectado agua, entonces recuerden que eso es al revés. Cuando no detecta agua, está ¿en qué? En 1. Él estaría en 1, ¿verdad? Él estaría en 1. Perdón, en 0. Él estaría en 0, ¿verdad? Ok, igualmente este 0 baja por todo esto. ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces esta salida está, si ustedes siguen la secuencia, esta salida estaría en 0, esta salida estaría en 0 y esta salida estaría en 0. Ok, ¿qué pasa acá? Resulta que si nosotros repetimos el procedimiento, el agua subió y ya llegó a este nivel. Él detectó agua. En el momento que detectó agua, se pone en 1. Como se pone en 1, aquí este set está en 1, este reset está en 1 y este reset está en 1. Automáticamente la salida de este flip-flop se pone en 0, la salida de este flip-flop se pone en 0 y la salida de este flip-flop se pone en 1. Eso pone en 1 a esta salida, en 0 a esta salida y en 0 a esta salida. Entonces la salida Q1 está activa y energiza, se cierra el relé y energiza lo que esté conectado ahí en ella. Mientras tanto, estas dos están apagadas. Estas dos están apagadas. Ahora sí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces, si nosotros, ahora, como esta salida está activa, repito, como esta salida está activa, entonces el motor de la bomba empezó a girar y empezó a bombear agua. Entonces, al bombear agua, el nivel de agua bajó. Y ahora el nivel de agua bajó. Y bajó, y bajó, y bajó, y bajó, y bajó, y bajó. O sea, entonces empieza a bajar. Muy bien, entonces, el nivel que no está detectando agua, repito, el nivel que no está detectando agua, es este, el sensor, porque ya el agua bajó un poco. No ha llegado a la mitad del tanque, pero ahí va bajando. Entonces, en el momento que este sensor no detecta agua, se va a poner en 0. Ok, como este sensor no detecta agua y está en 0, entonces pone aquí el set en 0. Pone este reset en 0 y pone este reset en 0. Pero recuérdense que anteriormente este flip-flop estaba en 0, este flip-flop estaba en 0 y este flip-flop estaba en 1. ¿Qué pasa? Hasta que no vuelva a haber un 1, o sea, entonces, aunque este sensor se puso en 0, hasta que aquí no vuelva a haber un 1, o sea, hasta que el agua no vuelva a tocar este sensor, no tendríamos un 1. Y por lo tanto, hasta que no se dé eso, este flip-flop no va a cambiar su estado. Recuerde que es una pequeña memoria. Entonces, este flip-flop se va a mantener activado y me va a mantener activado a este motor, aunque ya el agua no esté tocando a este sensor. Aunque el agua no esté tocando a este sensor. ¿Por qué? Porque este flip-flop no va a cambiar de estado hasta que otra vez
y 2 no sea 1. Y eso no va a ocurrir hasta que el agua vuelva a llegar al sensor. Pero como el motor está trabajando, el agua en lugar de subir va a seguir bajando. Entonces sigue bajando y sigue bajando. ¿Por qué? Porque Q1 está activo y no se va a poder desactivar hasta que este sensor vuelva a ser 1. Aquí la bomba siguió bombeando y siguió bajando el agua, siguió bajando el agua y siguió bajando el agua y siguió bajando el agua. Vean lo que pasa. En este momento, este sensor, como ya dejó de detectar agua, se pone en 1. Recuerde que él funcionaba al revés. Cuando este detecta agua, se pone en 1. Cuando no detecta agua, se pone en 0. O sea, en este momento este flip-flop está en 0. ¿Por qué? Porque no hay agua. Entonces quiere decir que aquí hay un 0 en el set, aquí hay un 0 en el reset y aquí hay un 0 en el reset. Muy bien, ya el agua bajó más del nivel intermedio, llegó hasta aquí. Entonces automáticamente este sensor se pone en 1. Como se pone en 1, entonces yo voy a tener un 1 aquí. Bueno, voy a tener un 1 ahí. Voy a tener un 1 aquí. Como esto es una compuerta OR, en cualquiera de las entradas que haya un 1, entonces me va a dar un 1 a la salida. Entonces este 1 se va a ir acá y va a llegar aquí. ¿Quién era este? Este es el reset de este flip-flop. Como llegó un 1 al reset, yo lo estoy reseteando. Entonces él antes estaba en 1, ahora pasó a 0. ¿Por qué? Porque yo activé el reset. Recuerden que este es el set y el set está en 0. Entonces en un flip-flop es el reset, el 0 en set y 1 en reset me pone a 0 la salida. En el momento que me puso a 0 la salida, apaga a Q1. Ahora, este mismo 1 llegó aquí. ¿Quién es este? Este es el set de este flip-flop. El reset en que está en 0. ¿Por qué? Porque no hay agua. El sensor I2 no ha detectado agua. Entonces volvemos a lo mismo, pero ahora al contrario. Este flip-flop estaba en 0. Al llegar un 1 a set, se pone en 1. Como se pone en 1, me pone en 1 a la salida Q3 y me activa a la salida Q3. Me activó la salida Q3. Entonces vea que se está cumpliendo aquí que cuando el sensor, el agua baja después del nivel mínimo, debería apagarse la bomba. ¿Para qué? Para que deje de sacar agua del depósito. Y debería activarme a Q3, que es la que activa la electroválvula 2. Y recuerden que dijimos que la electroválvula 2 lo que hacía era llenar el depósito. Lo que hacía era comenzar a llenar el depósito. Como el motor no está funcionando, entonces le permite a la bomba seguir le permite al nivel de agua volver a subir. ¿Por qué? Porque recuérdense que como el motor no funciona, entonces no está sacando agua y entonces el nivel de agua empieza a subir nuevamente. ¿Cómo? Ojo, resulta que la única forma de que este flip-flop se apague es poniendo, entonces como aquí dice, al subir el agua, entonces este nivel detectó agua. ¿Qué pasa aquí? Como este sensor detectó agua, ahora ya este 1 no existe y puso un 0 aquí. Este 0 llegó aquí, entonces ya este 1 no existe, ahora es 0. Entonces yo tengo aquí un 0 a la salida. Este 0 llega aquí. Este 0 se viene acá. ¿Lo ven? Entonces la condición se mantiene ¿hasta qué? Hasta que este sensor, vean qué pasa, detectó agua. En el momento que detectó agua, ¿qué sucede? Este 0 ya no existe y ahora aquí es un 1. Este 1 llega aquí a set y como en reset yo lo que tengo es un 0, producto de que este sensor detectó agua, entonces este flip-flop se vuelve a setear, o sea, se vuelve a poner aquí en 1, me vuelve a poner la entrada del bloque en 1 y Q1 se vuelve a activar, o sea, el motor volvió a funcionar. Pero vean que este 1 baja aquí y convierte a este 0 en 1, pero este punto es el reset de este flip-flop. Entonces al resetearlo me pone esta salida en 0 y entonces esta salida de aquí sería 0 y entonces apaga a Q3. Apaga a Q3. Al apagar Q3 ya el tanque deja de llenarse, el motor de la bomba deja de funcionar y entonces la bomba empieza a sacar agua del tanque. ¿Hasta qué? Hasta que otra vez
se baje por el nivel sea inferior a I1, al intermedio, entonces I3 se activa para volver a llenar el tanque. Entonces aquí lo que se estaría formando es un ciclo de llenado. De tal forma que cuando I2 detecte agua, apaga el llenado de agua y enciende el motor de la bomba para que saque agua. Una vez que bajamos de aquí, entonces I3 se activa, apaga el motor y activa la electroválvula para que el tanque vuelva a llenarse. Y en ese cuento estaría aquí el ciclo. Se llena, llega al nivel intermedio, se vuelve a llenar y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si por algún motivo al trabajar en el nivel intermedio, o sea, se sigue vaciando el depósito? Entonces veamos esto. El agua empezó a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Entonces, como el agua va bajando, entonces al bajar agua, este sensor se pone en cero porque ya no detectó agua, ¿verdad? Ya no detectó agua. Quiere decir que, recuerden que cuando arrancamos esto, Q1 siempre tiene que estar funcionando porque vamos a, en las instrucciones, se decía que el depósito iba a estar totalmente lleno. Si está totalmente lleno, quiere decir que I2 es 1 y que el motor de la bomba debería estar funcionando. ¿Ok? Partiendo de ese hecho, el agua empieza a bajar, este sensor se pone en 0, yo tendría un 0 aquí en set, ¿verdad? Ya este flip-flop estaba en 1 porque aquí había agua, por lo tanto aquí había un 1, este 0 llega aquí y este 0 llega aquí. Muy bien. Como aquí hay agua, este sensor está en 0. Ahora, pero imaginémonos de que el agua bajó y ya está por aquí. El agua está aquí. Entonces, este sensor se va a activar porque ya no hay agua. Entonces se pone en 1. Al ponerse en 1, venía aquí en 1, ¿verdad? Me reseteaba esto y apagaba a Q1. Pero como este 1 también llega aquí, y esto es el set de este flip-flop, entonces se pone en 1, activa a Q3 y Q3 se pone en alto. Entonces la llave, la primera electroválvula, el primer tubo está llenando el tanque. Está llenando el tanque. Muy bien. Ahora, imaginémonos que el agua siguió bajando, bajando y ya llegó a este nivel. Por algún motivo siguió bajando. Entonces, en ese instante, este sensor se pone en 1. Como este sensor se pone en 1, yo aquí tengo un 1. Vean que esta entrada puso aquí un 1 en esta OR y puso un 1 en esta AND, ¿verdad? Automáticamente, si ya el agua no quedó aquí, ¿verdad? Ya el agua no está aquí, sino que ahora el agua bajó hasta este nivel. Entonces, como bajó hasta este nivel, este sensor no tiene agua, siempre se va a quedar en 1. Cuando ya llegó a esto, este sensor también se pone en 1. Entonces me va a mandar un 1 aquí y un 1 aquí. Entonces veamos qué pasa. Como este es una AND, 1 por 1, 1. Este 1 llegó a ¿dónde? Aquí. ¿Y quién es este? Este es el set de este flip-flop. Entonces automáticamente me pone la salida en 1 y entonces la Q2 estaría en 1 y se activa la Q2. Veamos aquí que ahora esto es 1 por 1, 1. Sigue este 1 manteniéndose y como este 1 llega al reset, ¿verdad? A este reset. Entonces ya el anterior 1 me había reseteado esto, ¿verdad? Y esto ya dijimos que estaba apagado. Entonces aquí lo único que hago yo más bien es reforzar el reset porque ahora la OR tiene sus dos entradas en 1 y por lo tanto va a tener siempre la salida en 1 activándome al reset de eso y manteniéndome la bomba apagada. ¿Cuál es el chiste aquí? Que como el agua llegó hasta aquí, yo quiero que se active la electroválvula 2 y la electroválvula 3 para que sean los dos tubos de llenado que están llenando el tanque. Cuando el agua empieza a subir, repito, cuando el agua empieza a subir, este sensor se pone en 0, pero no debe de desactivar a esta. ¿Por qué? Porque la única forma de que esto se vuelva a apagar es reseteando a este flip-flop. Y vean que la única forma de resetearlo es que haya agua hasta este nivel. Entonces el agua sigue subiendo, el motor no se ha activado porque no se ha activado I2. Entonces ya llegué a nivel intermedio, el agua sigue subiendo porque las dos electroválvulas están activadas, el agua sigue subiendo y una vez que llegó al sensor 2, este sensor se pone en 1 y viene y resetea estos dos y entonces apaga las electroválvulas para que dejen de llenar el tanque porque ya está lleno, activa Q1 que es el motor
para que vuelva a salir agua. Entonces de esa forma vemos que cuando primero tengo un ciclo aquí, el ciclo de llenado que lo forman el I1 e I3, de tal forma que el tanque se va a estar vaciando, llenando, vaciando, llenando. Y si por algún motivo el agua llega hasta el nivel mínimo, entonces se activan las dos electroválvulas que llenarían el tanque muchísimo más rápido para poder volver a tener agua en el sistema. Ahora, esa sería la explicación del programa. Vamos a correr el programa para poder simularlo. Repito, vamos a correr el programa para poder simular el programita. Entonces, para eso nos vamos a ir a el programa en el PLC, en el simulador de PLC, y entonces si yo corro aquí la simulación, vamos a ver lo siguiente. Observen aquí que tengo todo el programa y aquí tengo las entradas, los interruptores de entrada, y aquí voy a ir teniendo las salidas, ¿verdad? Q1, Q2, Q3 y Q4. Primero, observemos acá que voy un segundo. Ok, aquí está todo entero. Detenemos la simulación. Volvemos a activar nuestra simulación. Ok. Entonces, veamos a ver qué pasa acá. O sea, cuando yo active I2, que es esta que está acá, al activar I2, yo debería entonces poner esta salida en 1. Al ponerle en 1, seteo a este, reseteo a este, reseteo a esta. Por lo tanto, estas deben estar apagadas y esta debería estar energizada. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces voy a activar I2, perdón. Vean aquí, activo I2. Entonces, si ustedes ven, se energizó I2, llegó hasta hasta el set de este flip-flop, llegó hasta el reset de este flip-flop, llegó hasta el reset de este flip-flop. Entonces, algo importante, aquí ven ustedes que no tengo activada Q1, pero ¿por qué? Es porque no tengo activada I5. Entonces, voy a activar I5, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, habilité a los permisos. ¿Dónde están los permisos? Recuerden que los permisos van a estar aquí, ¿verdad? Este es la AN y la AN que me van a servir para controlar la marcha que yo tengo aquí, ¿verdad? La marcha. Entonces, si ustedes ven, aquí, ¿qué tengo? Tengo activada la entrada 2 porque hay agua hasta aquí. ¿Qué quiere decir esto? El nivel del tanque, o sea, el agua, aquí este sensor detectó agua. Quiere decir que el agua, el tanque está lleno. Al estar lleno, entonces este sensor se activa y me activa a la salida Q1. Vean aquí que yo tengo activa la salida Q1. Yo tengo aquí activa la salida Q1. Muy bien. ¿Qué pasa aquí con este asunto? El agua empezó a bajar. Vean ustedes, vamos a suponer que el agua empieza a bajar. El agua empieza a bajar y hace que este sensor, entonces ahora, este sensor ya no detecta agua, que es I3. Cuando yo active este sensor, lo que debería hacer es apagar a Q1 y encender a Q3. Veamos aquí. Entonces, automáticamente, aquí lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Entonces, no hay agua, activó I2. Vean que I2 está activado, ¿verdad? I1 se apaga porque el agua baja. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si ustedes lo ven, aquí ahora se activó I2. Al activar I2, entonces me resetea a este flip-flop. Al resetear este flip-flop, apaga a Q1. Pero al mismo tiempo setea a este flip-flop y por lo tanto activa a I2. ¿Ven? Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Imaginémonos, de paso, entonces ahora imaginémonos de que el agua siguió bajando y llegó hasta este nivel. Como el agua siguió bajando y llegó hasta este nivel, entonces quiere decir que este sensor
el sensor I4 debe de activarse. Al activarse I4, vean que ya como I3 quedó activada, este flip-flop sigue reseteado, este flip-flop sigue seteado, esta salida sigue en alto y esta salida sigue en bajo, ¿verdad? Por lo tanto, al activar I4, que es esta, cuando yo active I4, entonces deberá de activarse Q2 y como I3 ya está activada, entonces Q1 permanecerá apagada. Entonces vamos a activar a I4, activé a I4 y si ustedes observan, entonces ahora sí, como el agua está en este punto, al activar a I4, entonces yo seteé a este flip-flop de aquí, al setearlo lo pongo en 1 y por lo tanto la entrada Q2 se va a mantener activa. Se va a mantener activa. Ahora, ¿qué pasa si el nivel de agua comienza a subir? Cuando el nivel de agua empieza a subir y llegó hasta aquí, eso me implica que el nivel, la entrada Q4 debería desactivarse. Se desactivó. Pero ¿por qué no se desactiva Q2? Porque este flip-flop sigue seteado. Recuerden que la única forma de borrar este flip-flop es resetearlo. Y la única forma de resetearlo, si ustedes lo ven aquí, es que el reset de este flip-flop, ¿a quién está conectado? Está conectado a I2. Por lo tanto, como está conectado a I2, hasta que I2 no sea 1, no puedo resetear a ese flip-flop. Entonces, por eso se queda encendida, por eso se queda encendida la salida Q2. El agua siguió subiendo y ya llegó hasta aquí. ¿Qué va a implicar eso? Que ahora este sensor se tiene que apagar. Entonces vean que se apaga igual. Ahora, ¿qué sucede? Igual Q3 queda seteada porque la única forma de apagar estos dos flip-flops es reseteándolos. Y repito, la única forma de reseteándolos es cuando I2 vuelve a detectar agua. Ok, ahora el agua llegó hasta aquí y listo. Otra vez. Ya podemos entonces, ya I1 se va a poner en 1. ¿Por qué? Porque detectó agua. Al ponerse en 1, vean ustedes que lo que pasa es que inmediatamente, voy a borrar aquí un poco para que no nos estorbe esto. Cuando este sensor se puso en 1, entonces lo que ocurre es simple y sencillamente que entonces viene aquí y resetea a este flip-flop. Y resetea a este flip-flop. Al resetear estos flip-flop, ponen 0 aquí, ponen 0 aquí, y por lo tanto Q3 que estaba activada se apaga, Q2 que estaba activada se apaga, pero igualmente en lugar de poner en reset este flip-flop lo pone en set. Por lo tanto, aquí tengo un 1 y me activa a Q1. Y ya hemos visto entonces aquí en la simulación entonces, que el programita funciona, que este programa funciona. Ahora, ¿qué pasa? Vamos